Voy a presentar a Mar. Creo que Mar Cabra, que muchos de vosotros ya lo conocéis por el impacto que ha tenido en medios. Voy a intentar resumir también su currículum porque es muy extenso, entonces no lo voy a contar todo. Hay que destacar que es la jefa del equipo de datos de investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Creo que se conoce por esto porque sacó a la luz los papeles de Panamá, ¿no? Es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Periodismo de Investigación por la Universidad de Columbia. Fue una de las principales impulsoras del periodismo de datos aquí en nuestro país y dirigió la Fundación Cibio. Ha trabajado en muchos medios de comunicación, tanto en televisión como la BBC, La Sexta Noticias y otros, y ha participado en distintos medios escritos también, como El País, El Mundo y actualmente El Confidencial, ¿no? Y ha sido también vicepresidenta de la Open Knowledge Foundation aquí en España y otros detalles que creo que no vale la pena acabar de reseñar porque los podéis encontrar cualquiera que le siga en Internet. Lo que sí que tenemos que hablar es del título de su ponencia, que es cómo los datos pueden contar historias, que creo que es lo más interesante. Gracias, Mar. Gracias por la invitación. Me alegra estar aquí. Quería deciros que la presentación, como veis, está pública, o podéis ir a mi cuenta de Twitter si os interesa, o esa es la URL, bit.ly/cabra-datos-valencia. Súper sencillo. Así que cualquiera que quiera seguirlo, pues la tenéis ahí. Antes de empezar a hablar y contaros un poco qué está detrás de este título, de datos que cuentan historias, quería saber quiénes tenemos en la sala. Para poder hacerme una idea, yo que estoy acostumbrada a hablar en facultades de comunicación y periodismo, normalmente es mayoría mujeres, se nota que uno está en la facultad de informática porque hay un alto nivel de hombres. Quería saber quiénes sois. Entonces, si me podéis ayudar levantando la mano, ¿quiénes sois? Informáticos, sí, informáticos, vamos a decir informáticos. O informáticas, claro. Vale. Entiendo que los estudiantes también habéis levantado la mano, ¿no? O sea, algunos sois. ¿Quiénes trabajáis en la administración pública? Vale, fenomenal. ¿Y los que no, periodistas? Vale, ¿tenemos algunos? A ver, las mujeres han levantado la mano. ¿Y qué me falta? ¿Hay alguien más que quiera? Documentación. Fantástico. Bueno, pues creo que tengo algo para todos vosotros. Un poquito iré salteando aquí la información. La idea es que yo hable más o menos, o sea, que esta sesión, esta ponencia dure 1 hora. Como voy a dejar un rato para preguntas después, pero como yo tengo aquí para hablar para 3 horas si hace falta, si hay algo que diga y que os surge la pregunta, levantad la mano y vamos haciendo esto interactivo, porque la idea es que aprovechéis o no os aprovechéis lo más posible, ¿no? Y la mejor manera es con las preguntas, ¿vale? Así que levantáis la mano y vamos haciendo la interactiva, ¿vale? Mirad, yo con el público que tengo no tengo que explicar esto, ¿no? Yo os veo a todos y cada uno de vosotros y no veo vuestras caras, sino veo datos, ¿no? Yo creo que ¿quién no ha visto Matrix? ¿Quién no ha visto ese momento en el que Neo cambia lo que es la realidad y empieza a ver lo que hay detrás y empieza a ver los datos, el sistema informático que hay detrás de la realidad que él veía? Digo que os veo a vosotros si veo datos, y teniendo a documentalistas, teniendo informáticos, no tengo quizás por qué explicarlo, pero me refiero a que yo os veo y todos vosotros tenéis un nombre, un apellido, sois de algún lugar, vivís en algún sitio, tenéis una edad, tenéis un género. Para mí, como periodista, que no tenía ni idea de que las hojas de cálculo, el Excel, me podía servir para algo más que, yo que sé, hacer una suma de vez en cuando, pues fue muy importante darme cuenta de cómo realmente el mundo se había vuelto en un mundo electrónico, en el que estamos generando datos todo el rato a través de nuestros teléfonos móviles, en el que estamos generando todo el rato datos cuando nos movemos, ¿no? Yo en Madrid, que utilizo mucho el coche, cada vez que voy a poner dinero en el parquímetro, tengo que poner mi matrícula. No solo eso, sino que además manda los datos de mi matrícula, entiendo yo que la DGT, porque le dice lo antiguo que es mi coche, ¿no? Y después le dice si tengo descuento o no, ¿no? Con lo cual, yo me imagino que el Ayuntamiento de Madrid sabe mis movimientos mucho mejor que yo.
Y digo que os veo y veo datos porque ahora mismo yo os digo que hay muchos hombres aquí, pero seguro que si me pusiera a estructurar la información de quiénes sois, podría empezar a sacar tendencias y patrones, ¿no? Con lo cual, en este mundo electrónico en el que vivimos, se nos presenta una realidad en la que ya no podemos ignorar que el día a día, el presente, pasa por analizar esta información electrónica que es la que marca la realidad actual, ¿no? Y hay datos por todas partes. Yo soy periodista, formada como periodista, bueno, comunicadora audiovisual, periodista, pero no formada en datos, ¿no? No formada en temas tecnológicos, ¿no? Somos los de letras, ¿no? Entre comillas. Y yo me enseñaron en la facultad a hablar con gente, a entrevistarla, a leer y de ahí sacar noticias. Yo tengo que incorporar ahora a mi trabajo el poner sentido a esta realidad que veo delante, ¿no? Y yo ahora mismo trabajo en un sitio que es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es un medio de comunicación con sede en Washington, aunque yo trabajo desde Madrid, en el que somos 12 personas en el staff, en la redacción, y de las 12 personas, 4 son informáticos. Y no son 4 informáticos que se dedican a gestionar el gestor de contenidos o a hacer la página web. Son 4 informáticos que ayudan al consorcio, nos ayudan a entender la realidad que tenemos delante, ¿no? De hecho, yo dirijo, coordino la unidad de datos e investigación, donde están estos 4 informáticos y 3 periodistas que nos hemos formado en entender esta realidad electrónica, ¿no? En análisis de datos. Si hacéis las matemáticas, somos el 50%, un poquito más del 50% de la redacción del consorcio ahora mismo. Así es como ha cambiado el mundo, ¿no? Hoy en día los equipos periodísticos, los equipos que intentan extraer historias de la realidad, son equipos multidisciplinares. La verdad es que mis 4 informáticos son 4 hombres, con lo cual vamos también con la proporción de las escuelas, pero si hay alguna mujer informática estoy en busca y captura. Y bueno, y la verdad es que intentamos, da igual de dónde vengamos, intentamos todos ir con el mismo objetivo, que es contar una mejor historia. Lo que nosotros estamos viviendo en el periodismo es lo que están viviendo en las empresas, ¿no? O sea, hoy en día, si uno se pone a leer informes de las profesiones del futuro, ¿quién no ha leído estos informes sobre las profesiones del futuro? Analista de datos, experto en Big Data, ¿no? Pues la verdad es que lo estamos viviendo también en el periodismo, ¿no? Entonces, yo quería utilizar este tiempo para contaros cómo desde el periodismo podemos trabajar con datos y cómo la experiencia que hemos vivido recientemente en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, trabajando con, voy a poner grandes comillas, para un periodista grandes cantidades de datos, que esos son 2,6 teras de información, pues esto puede sacar lecciones aprendidas para otras profesiones, ¿no? Así que quería contaros en esta sesión nuestra experiencia trabajando con los papeles de Panamá, con esos 2,6 teras de datos, y luego hablar un poco de otras experiencias trabajando con datos periodísticamente. Espero que este gráfico deje claro a qué nos enfrentábamos hace poco más de un año el equipo de datos del consorcio. Os decía, somos 6-7 personas. En aquel momento, de hecho, éramos menos, tuvimos que incorporar gente a nuestro equipo. A mí me llegaron mis jefes diciendo, wow, tenemos 2,6 teras de información. Bueno, en aquel momento creíamos que teníamos menos, 1 tera de información. Pero aún así, si veis la escala, 1 tera de información era mogollón. Anteriormente, si veis, pues nada, pues en Wikileaks con el Cablegate, que es esa filtración que hubo sobre los cables diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, era 1,7 gigas. Filtraciones anteriores con las que habíamos trabajado eran estas. La información que habíamos obtenido de los datos del HSBC, que luego se conoció aquí como la lista Falciani, que no eran los mismos datos que tenía la Fiscalía tiene más, pero nosotros obtuvimos 3,3 gigas, ¿no? Lo que veis ahí como SwissLeaks, ¿no? Imaginaros, esto era hace un año y esto es a lo que nos enfrentábamos ahora. He puesto entre comillas
gran cantidad de datos, porque yo entiendo que si muchos de vosotros trabajáis pues eso, con grandes cantidades de información, 2,6 teras es como casi que despreciable, ¿no? En las empresas 2,6 teras lo generan enseguida, ¿no? Pero para nosotros era un antes y un después. Y significaba que teníamos que utilizar la tecnología para poder hacer periodismo más que nunca. Todo esto empieza de los papeles de Panamá con una filtración anónima, una filtración de un tal John Doe, que significa en inglés fulanito de tal, que básicamente escribió varios grandes medios de comunicación, escribió a Wikileaks y escribió a un diario alemán, el Süddeutsche Zeitung, que tiene sede en Múnich. Escribió a un periodista, Bastian Obermeier, y tuvo esta conversación. Hola, soy John Doe, ¿quieres datos? Cualquiera habría respondido, por supuesto que quiero datos, ¿no? Los grandes medios de comunicación y Wikileaks ignoraron este mensaje, con lo cual no es tan obvia la respuesta. Pero bueno, mi compañero Bastian fue listo y dijo, hombre, claro que quiero datos. Y dijo, ok, bueno, hay un par de condiciones, quiero que mantengas el anonimato y vamos a chatear de manera encriptada. Y la pregunta de ¿por qué estás haciendo esto? La respuesta, quiero que estos crímenes sean públicos, ¿no? Os voy a poner un vídeo, es en inglés. Sí, espera, vamos a ver el vídeo y a lo mejor te responde la pregunta el vídeo. Un segundín. Os voy a poner un vídeo, es en inglés. ¿Cómo vamos de inglés? ¿Quién no habla inglés? Vale, ahora después voy a hacer una recapitulación, pero es que el vídeo está muy chulo. Espera. Y el vídeo os va a resumir no solo cómo empezó, sino de qué va el proyecto. Blockbuster released Panama Papers. The documents were leaked to the German newspaper Süddeutsche Zeitung. We turn now to the banking bombshell causing shockwaves around the world. Edward Snowden calling it the biggest leak in the history of data journalism. We need months of research, of fact-checking, of really digging into these files in order to find those stories of public interest that are going to make an impact on society. Als es so Richtung 100 Gigabyte ging, haben wir verstanden, dass daraus echt große Geschichten werden. Und als es mehr als 1 Terabyte war, haben wir verstanden, dass sehr viele, sehr große Geschichten darin stecken. Und natürlich stieg die Aufregung und das Leuchten, glaube ich, in unseren Augen, als wir gemerkt haben, da ist auch nicht nur eine Spur zu einem Staatschef drin, sondern zu Dutzenden Staatschefs. We were working with more than 100 media organizations in more than 70 countries. They're still publishing stories. And then, of course, it's up to the authorities to decide what to do. Our job as journalists at that point is done. We have revealed what we've seen. Entonces, me gusta este vídeo porque como que en 90 segundos resume un poco de qué va la cosa y ahora voy con tu pregunta, pero básicamente de lo que os voy a hablar es de cómo lidiamos con esos 2,6 teras de información que llegaron con una fuente anónima que recibieron unos periodistas alemanes, estos 2 periodistas alemanes, bueno, sobre todo el de la izquierda, y que en vez de quedarse esa información, que es lo que habríamos hecho los periodistas, muy al estilo Gollum, igual que Gollum se quedaba agarrado al anillo y no compartía, ¿no? No compartía esa información porque era su tesoro y no lo quería compartir con nadie, que es algo que hacemos los periodistas, pero que hace mucha gente cuando tiene una información exclusiva, ¿no? Hacen muchos departamentos dentro de la administración pública que no quieren compartir con el otro departamento o dentro de la universidad. En vez de hacer eso, decidieron que esto era lo suficientemente grande, había las suficientes conexiones globales como para compartirlo con, yo nos llamo la startup de ICIJ, que somos solo 12 personas. Y nosotros, en vez de quedárnoslo, lo compartimos con más de 370 periodistas de todo el mundo, más de 100 medios de comunicación en 76 países. No sé cuántos, yo suponía que si venía a una facultad de informática ¿habría frikis de Star Trek? Sí, ¿no? Decidme que sí. Bien.
Yo me gusta compararnos a la Unión Federada de Planetas, ¿no? Los que no sois frikis de Star Trek, pues básicamente, no sé si os acordáis o si alguna vez os suena, ¿no? Aquella nave, yo voy a simplificar, lo siento, lo voy a simplificar, aquella nave grande, el Enterprise, ¿no? Que había gente de diferentes nacionalidades, de diferentes especies, que iba por el universo, pues bueno, haciendo diferentes batallas. Pues nosotros trabajamos de una manera similar. Somos un equipo, como habéis visto, multinacional en diferentes países, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en España, en Costa Rica, colaborando con África. Y llamamos a las puertas de diferentes medios de comunicación. En España llamamos a la puerta del Confidencial y de La Sexta. En el Reino Unido llamamos a la puerta de la BBC y de Guardian. En Francia llamamos a la puerta de Le Monde. Y les decimos, tenemos 2,6 teras de información, tenemos la filtración más grande de la historia del periodismo. ¿Queréis trabajar con nosotros? Intercambio monetario no va a haber, vosotros vais a pagar con vuestra moneda, que es los periodistas, con vuestros recursos humanos. Y juntos, a un coste relativamente barato, o al menos distribuido, podemos montar el mayor equipo colaborativo de investigación que se ha montado nunca, que son 370 periodistas. ¿Vale? Entonces, de eso van los Panama Papers, los papeles de Panamá, y por eso la tecnología fue muy importante, porque si no, ¿cómo vamos yendo con nuestra nave Enterprise por el universo, haciendo que esta gente navegue los 11,5 millones de documentos? Sí. Espera, que necesitas el... Esa primera... Pero te lo tienes que acercar. ¿Tengo que qué? Ese es un micrófono. Ah, hola. Ah, vale. Sí. No era obvio. Esa primera comunicación que se Pero produce acércatelo, con... que no se te oye. ¿No se oye? ¿Aquí? Sí. Ah, es un poco raro, ¿no? Hablarle a... Sí. Es que lo están viendo por streaming, si no, no lo oyen. Ah, de acuerdo. Disculpas. Esa primera comunicación que se produce con John Doe, o sea, ¿en qué medio se produce? ¿Era segura esa comunicación para esa persona? Bueno, los detalles, el primer email que yo conozca, por la información que ha hecho pública mi compañero Bastian, fue por email, fue en un email. Que si no recuerdo mal, no está encriptado ese email. Enseguida se pasa a comunicaciones encriptadas. Por motivos de seguridad no se han detallado los diferentes métodos utilizados para comunicarse con John Doe. Pero sí que es verdad que la seguridad ha sido muy importante en este proyecto. Una de las maneras que utilizamos para comunicarnos entre nosotros, utilizando la tecnología actual, son a veces aplicaciones. Ahora voy a hablar de otras, pero a lo mejor entre nosotros pues, utilizamos algunas aplicaciones de móvil encriptadas, como pueden ser Signal, que es una aplicación que recomienda Edward Snowden, el filtrador de los documentos de la NSA. Threema es otra aplicación que también permite encriptación. Ahora WhatsApp permite encriptación punto a punto, pero bueno, es de código cerrado, con lo cual no nos fiamos del todo. Gracias. Pero bueno, vamos, que en ese primer contacto realmente era sin encriptación. En un principio, que yo sepa, el primer contacto fue en un email abierto. A lo mejor me equivoco, no soy la que tuve esa comunicación. Os recomiendo a todos que leáis el libro Los papeles de Panamá, que ahí se detalla toda la información. Y si no lo estoy recordando mal, que se me haya borrado en el verano, fue así. Pero enseguida, por eso, o sea, eso primero, hola, ¿quieres datos? Sí que fue así. Entonces, os decía, nos enfrentamos, por lo menos para nosotros, al mayor reto tecnológico al que nos habíamos enfrentado nunca, porque teníamos que, por un lado, lidiar y procesar 2,6 teras de información, que eran el equivalente a 11,5 millones de documentos, y por otro lado, teníamos que poner a trabajar a más de 100 medios de comunicación del mundo, con unos 370 periodistas, con los problemas de escalabilidad que eso tenía, ¿no? Y de seguridad que eso podía tener. Para mí, dentro de esta flota de la Unión Federada de Planetas, siempre destaco, y más en un entorno como este, a mis 3 héroes, que son los 3 informáticos que trabajan. Os decía que tenía 4 en el equipo, 3 trabajaron en los papeles de Panamá. Y todo lo que vais a ver ahora, todo lo que hicimos de la tecnología y de las plataformas que utilizamos para procesar y hacer disponibles los documentos, fueron desarrollados e implementados por estas 3 personas que veis. Os animo a que penséis si esto lo hemos hecho con 3 personas, que puede hacer
cualquier gran empresa o cualquier administración que tiene un departamento de IT, de tecnología más grande que 3 personas, ¿qué podría hacer cualquier gran empresa o cualquier departamento de la administración pública? Entonces, nosotros, antes de nada, voy a recapitular para que entendáis la importancia de todo esto. Gran filtración. ¿Qué hacemos? Trabajamos en secreto durante un año en esta gran filtración, que era básicamente los documentos de la base de datos de un gran bufete de abogados, uno de los 5 bufetes de abogados más importantes del mundo, en creación de sociedades en paraísos fiscales. Es importante aclarar, como contexto también, que crearse una sociedad en un paraíso fiscal, en Panamá, en las Islas Vírgenes Británicas, es perfectamente legal. Lo que no es legal es no reportarlo a Hacienda, que es algo que yo no puedo saber porque es ilegal conocer los datos tributarios, al menos en España y en la mayoría de los países. ¿Qué pasa? Que no te vas a Panamá o a las Islas Vírgenes Británicas para crearte una sociedad si no es por algo. Y ese algo, aunque algunas veces no es ilegal, normalmente es para ocultar. Quieres ocultar algo. ¿Ocultar qué? Quieres ocultar a la mujer de la que te vas a divorciar que tienes una gran fortuna y que no quieres dividir con ella. Así hicimos una historia sobre divorcios offshore. Había muchos, sobre todo hombres, que hacían esto. De hecho, teníamos muchos emails de personas, de mujeres, que decían: creo que nos hemos divorciado y mi marido ha ocultado dinero que teníamos utilizando paraísos fiscales. Pero más allá de la anécdota, también puedes tener una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas para tener una cuenta en Suiza y que nadie sepa que estás detrás de ella. Como pasó con Emilio Botín, que tenía una sociedad en Panamá y su cuenta bancaria en Suiza, en el HSBC, que seguro que Hervé va a hablar luego, estaba a nombre de esta sociedad en Panamá, ¿no? O puede que te quieras comprar pues, un piso como hizo Emma Watson, la actriz de Harry Potter, se compró un piso en Londres a nombre de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas. Como veis, hay muchos usos para tener esta identidad paralela, pero los usos más problemáticos son los usos ilegales, porque se mezcla en estos paraísos fiscales opacos Emma Watson, que se oculta detrás de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Se mezcla Almodóvar con gente que trafica con armas, con gente que está financiando la guerra en Siria, con gente que financia armas nucleares que acaban en Corea del Norte. Estamos hablando de agujeros negros que existen en nuestro sistema y que permiten una economía paralela de la que se benefician los poderosos. Después de un año de investigación, no solo descubrimos pues, desde gente que estaba allí de manera legal, gente que hacía temas ilegales, también descubrimos a muchos políticos, ¿no? Y hoy está de más relevancia que nunca el tema de Soria. Teníamos conexiones con un ministro en aquel momento en España, teníamos conexiones con 12 jefes de Estado y de Gobierno, teníamos conexiones con el círculo cercano de algunos políticos como Putin. Con lo cual, para nosotros, esta gran filtración, más allá de los nombres, nos ayudó a desvelar los patrones detrás de esta economía paralela que tiene un efecto muy grande en la desigualdad que sufren nuestras sociedades y un efecto muy grande en la falta de ingresos, de impuestos que tenemos en nuestras sociedades y, por tanto, en esas escuelas que hay que abrir mañana, en los hospitales, en las carreteras, etcétera, etcétera. La clave de todo lo que hicimos es que guardamos en secreto esta información durante un año y publicamos todos a la vez. Esta es la portada del Guardian del 3 de abril, que fue cuando publicamos a las 8 de la tarde, Süddeutsche Zeitung, Trouw en Holanda, Miami Herald en Estados Unidos. Todos publicamos a la vez ese día, o por lo menos empezamos a publicar todos a la vez. Al publicar más de 100 medios a la vez, pues no hay tutía, no se puede ignorar el tema, ¿no? Y enseguida pues nos convertimos no solo en trending topic, sino también en un tema que fue importante durante semanas, ¿no? Y sobre todo, días o horas después de publicar, cuando, por ejemplo, en Islandia, esto es Islandia, no en las calles de Reykjavik, no saliendo a la calle por la Eurocopa cuando ganaron aquel partido, sino saliendo a la calle pidiendo la dimisión de su primer ministro, que unas horas o días después dimitió.
Hemos tenido reacciones sin precedentes a esta investigación. No solo ha dimitido el primer ministro islandés, dimitió un ministro en España, que yo creo que eso sí que es sin precedentes. Casi aquí no dimite nadie. Tenemos investigaciones tributarias que se están haciendo, se están mirando los datos ahora mismo de los papeles de Panamá para ver quién ha declarado las sociedades en sus declaraciones de impuestos, y se están haciendo cambios a largo plazo en la legislación para garantizar una mayor transparencia que intente luchar con estos agujeros negros. En España, pues bueno, lo que os decía, esto casi sin precedentes, casi le cuelan un puestazo, y entonces ayer me bromeaban antes de ayer y me decían, joder, a ver si me sacas en los papeles de Panamá, porque parece que te ofrecen un aumento. Pero bueno, por suerte, la documentación ha demostrado que el amiguismo no puede ser permitido ya más. Entonces, todo esto que os he contado, de qué iba la historia, cómo inició, de qué iba la historia y los resultados, para que entendáis que detrás de eso hay un gran trabajo, ¿no? Y entonces, con el público que tengo aquí, me imagino que estaréis diciendo, vale, ¿y cómo lo hicisteis, no? Pues, lo primero que hicimos fue mirar qué había dentro de esos 2,6 teras, ¿no? 11,5 millones de documentos. Este era más o menos el desglose. Como veis, esto eran documentos internos de un bufete de abogados. Con lo cual, si ahora mismo yo entrara en vuestros ordenadores y empezara a acumular y hiciera Valencia Leaks, ¿no? Pues encontraría probablemente algo parecido, ¿no? Gran parte de la información que acumulamos pues son emails, son documentos en PDF, imágenes, documentos de texto. Y también había documentos de bases de datos, ¿vale? De los que hablaré en un momento. Por supuesto, los documentalistas estaréis mirando esto y os estará entrando el sudor frío, como me entró a mí, viendo los PDFs, los 2 millones de PDFs y el millón de imágenes. Me entraba el sudor frío porque yo decía, a ver cómo vamos a leer dentro de esto y cómo procesamos esto. Porque el objetivo era poder aplicar una metodología que nosotros llamamos metodología de compartición radical. Es decir, todas y cada una de las personas que trabajaron en el equipo de los papeles de Panamá tenían acceso a todo. Y teníamos que hacer uso de la nube para poder compartir la información. Por supuesto, hicimos un análisis de amenazas para valorar el nivel de amenazas que teníamos para el proyecto y poder valorar el nivel de seguridad necesario. Y en aquel momento determinamos que la NSA no era nuestro enemigo, ¿no? Lo cual nos permitió tener un cierto margen a la hora de poder utilizar la nube, ¿no? Pero claro, teníamos que, lo primero de todo, procesarlo. Claro, si empezábamos a procesar la información utilizando cualquier programa, ¿no? O de manera única, habríamos tardado muchísimo tiempo. Yo me acuerdo que el primer cálculo que hizo uno de las personas, de los informáticos del equipo, dijo 3 millones de documentos, no me acuerdo cuántos segundos tardaban, dijo, si me pongo a procesarlos ahora tardo 1 año. Con lo cual, lo primero que tuvimos que hacer era invertir en tecnología que nos ayudara a procesar los documentos de manera paralelizada. Utilizamos la infraestructura de AWS, de Amazon Web Services, para montar un ejército de servidores en la nube, servidores temporales que solo encendíamos y pagábamos cuando estaban procesando los documentos y que tenían un sistema en el que teníamos una cola que iba lanzando los documentos a cada uno de los servidores y los procesaba utilizando un software open source que es Tesseract, ¿no? Además, no sé si conocéis Apache Tika. Básicamente, Tika ayudaba a ver, ok, puedo reconocer el texto, tengo que extraer el texto y luego de ahí lo mandaba a un servicio donde se iba a hacer el índice, que utilizábamos otra tecnología open source que es Apache Solar, ¿vale? El Solar con Lucene. Con lo cual, es decir, tuvimos que montarnos un ejército que nos ayudaba a procesar esto mucho más rápido. Gracias a este ejército de 35 servidores temporales en Amazon, pudimos procesar estos documentos mucho más rápido. Tardaron varias semanas, pero no 1 año, ¿no? Con lo cual, lo primero que hicimos fue intentar poner esta información en un buscador, en una especie de, yo me explico, como de Google privado, de repositorio privado. A algunos os sonará esta interfaz. Código abierto también, Project Blacklight.
es una interfaz de búsqueda de información diseñada para catálogos de bibliotecas. Pero nosotros dijimos, ok, buscar un libro en una biblioteca es muy parecido a buscar un documento, ¿no? Con lo cual implementamos este código que había sido, este programa que había sido diseñado para otro uso y lo implementamos para nuestro uso, ¿no? Entonces utilizamos básicamente esta máquina de procesamiento distribuido que habíamos, o este proceso que habíamos construido que ayudaba a extraer información de manera paralelizada. De ahí creábamos un índice y hacíamos que los periodistas pudieran buscarlo como si pudieran buscarlo más o menos en Google, con una caja de búsqueda, ¿no? Lo bueno de este sistema que teníamos, que por supuesto estaba servido sobre HTTPS, estaban en nuestros propios servidores, tiene además autenticación en 2 pasos, nos permitía poder hacer, por un lado, búsquedas sencillas, buscar Marcabra, con comillas, bueno, lo típico de las búsquedas booleanas, y además permitía hacer alguna cuestión más compleja, te permitía hacer una búsqueda de proximidad, ¿no? Te permitía buscar Joaquín Loera con proximidad 2 y así te sale Joaquín Guzmán Loera, que es el Chapo Guzmán, ¿no? También te permitía, por ejemplo, hacer peticiones a la API si necesitabas, ¿no? También te permitía, gracias a una modificación que hicimos al código, porque el código era open source, con lo cual podíamos construir sobre él, coger un CSV, subir por ejemplo, los diputados españoles, subir el CSV y que el sistema te devolviera un CSV de vuelta con los hits que había habido de esa palabra, ¿no? Y así salen los nombres dentro de los documentos. Por supuesto, nada es perfecto, porque si hemos tenido que hacer OCR, reconocimiento óptico de caracteres, a 3 millones de documentos, pues os podéis imaginar que no todo era perfecto, porque no es perfecto la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres, pero fue fantástico poder utilizar tecnología open source porque nos ayudó a, de alguna manera, poder tener un sistema que podíamos implementar, tener coste barato, ¿no? Porque el coste era de desarrollo, y además poder tener un sistema que nos permitiera trabajar con usuarios que no saben de tecnología, el típico periodista, y también trabajar con usuarios más avanzados. También, por ejemplo, permitía hacer búsquedas con expresiones regulares para poder buscar patrones de... Vamos a buscar pasaportes, ¿no? Vamos a buscar cuentas bancarias, ¿no? Porque todas las cuentas bancarias tienen un mismo patrón, ¿no? IBAN y luego no sé cuántas... A veces pone IBAN, a veces no. Luego pone el código de 2 letras del país y cuántos caracteres son, 20 o algo así, ¿no? Sí. Con lo cual, gracias a utilizar expresiones regulares, podías hacer búsquedas más complejas, ¿no? Luego, lo que hacías también, como podéis ver, puedes filtrar, tener una serie de facetas que te permiten filtrar y además podías ver el documento y bajarte el documento. Esto lo podía hacer cualquier persona que trabajaba dentro del equipo. Y como os decía, dentro de los 11,5 millones de documentos, también teníamos, ahí está como explicado, archivos de bases de datos. Si miráis y veis archivos de base de datos 3 millones, os haréis una idea de que no teníamos la base de datos en Access o en SQL, sino que teníamos una especie de base de datos deconstruida de los clientes de Mossack Fonseca, este bufete de abogados. Y lo primero que tuvimos que hacer es mirar estos documentos, ver cómo podemos extraer la información, luego ver cómo podemos reconstruir la base de datos. Y una vez que teníamos la base de datos reconstruida, empezamos a mirar y dijimos, ¿esto qué son? Sociedades en paraísos fiscales, personas detrás de las sociedades, como directores, como accionistas, como beneficiarios. Y también teníamos intermediarios, por ejemplo, los bufetes de abogados que ayudan, de Valencia, que ayudan a crear sociedades en paraísos fiscales a través de Mossack Fonseca, el Banco Santander, que ayudaba a clientes españoles a crear una sociedad a través de Mossack Fonseca en Panamá o en las Islas Vírgenes Británicas. Y teníamos direcciones. ¿Cómo podemos hacer que los periodistas consulten esto? Os voy a recordar que los periodistas no somos de letras, ¿vale? Entonces, no sabemos preguntar a una base de datos en general. Luego te especializas en datos y sí, ¿no? Pero, pues realmente la manera era analizarlo con grafos, ¿no? Este realmente era el universo al que nos enfrentábamos, ¿no? Esta es la red de Mossack Fonseca, que una vez que nosotros
Una vez que nosotros reconstruimos la información, tenía una pinta así. De hecho, si luego veis la presentación, esto es interactivo y podéis explorar esta información. Pero que para los periodistas cogimos, convertimos esa base de datos que nosotros teníamos en SQL, la convertimos a Neo4j, que es un formato de base de datos, de grafos, y de ahí la inyectamos a un software que existe, se llama Linkurious, que nos permite visualizarlo en nuestro propio servidor y que cualquiera, sepa de bases de datos de grafos o no, pueda explorar esas conexiones de personas con sociedades, con direcciones, con intermediarios, ¿no? Os decía, todo lo que hacemos tiene que ayudar a que cualquiera que no sepa de tecnología pueda trabajar con ello. Hacer doble clic a un puntito, yo creo que todos sabemos hacerlo, ¿no? Claro, si teníamos usuarios más avanzados, además podías hacer queries en el lenguaje de base de datos de Neo4j que se llama Cypher, ¿no? Pero si no, doble clic a puntito, o sea, caja de búsqueda, doble clic a un puntito y se te va expandiendo la red, ¿no? Con lo cual, la tecnología no solo nos ayudó a compartirlo todo, sino que nos ayudó a hacer más comprensible la información que teníamos, ¿no? A coger 3 millones de documentos, ponerlos juntos utilizando el sistema de códigos que tenían los documentos, por supuesto, y crear una serie de relaciones que te ayudaban a saber quién trabajaba con quién estaba con quién en una sociedad, quién estaba detrás de una sociedad opaca en un paraíso fiscal. Con lo cual, claro, los periodistas en ese momento nos emocionamos, nos sentimos súper poderosos y la primera reacción es ¡magia! De hecho, entre las primeras reacciones de mis compañeros eran ¡wow! Hago clic en los puntos y encuentro historias, ¿no? Porque haciendo doble clic voy viendo quién está detrás de una sociedad que a lo mejor me sale en un caso de corrupción que yo estaba investigando. También me decían, ostras, es que descubro nuevos nombres, porque hay la búsqueda de este sistema es, esto no he sabido cómo se dice en español, búsqueda fuzzy, que es básicamente mar, María, búsqueda como borrosa, ¿no? Me sugiere términos que se deletrean de manera parecida. Y además decían, wow, me permite hacer magia, porque yo le digo, ¿está Mar Cabra conectada con Hervé Falciani? Y entonces le doy un botón que se llama encontrar el camino más corto y me dice si hay conexión, por mucho que haya 70 pasos entre medias, ¿no? La respuesta es Mar y Hervé no tienen ninguna sociedad en un paraíso fiscal. Pero bueno, si la tuviéramos, podríais ver, da igual cuántos pasos hubiera entre medias, ¿no? Con lo cual, la verdad es que para nosotros los periodistas, ese equipo de gente de letras, que la tecnología a veces nos parece tan lejana, nos parece increíble poder hacer esto, ¿no? Y os digo, el trabajo tecnológico que hay detrás no es tanto, porque en este caso simplemente estamos convirtiendo una base de datos estructural relacional en una base de datos de grafos, de una manera bastante sencilla, con una herramienta de extracción, transformación y carga de datos, y después inyectándolo en un sistema que directamente me lo visualiza, ¿no? Además, para mis usuarios avanzados, podían hacer queries en Cypher, podíamos hacer visualizaciones que solo esa visualización se hacía pública, la puedes incrustar en tu medio de comunicación y, por supuesto, había una API de la que podías tirar para hacer queries más complejas, ¿no? Con lo cual, la tecnología fue clave para que pudiéramos encontrar a tantos políticos, como yo os decía, para que pudiéramos encontrar a las celebridades, para que pudiéramos encontrar a los deportistas y para que pudiéramos revelar ese uso sistemático de paraísos fiscales. Os decía que esto es aplicable realmente a cualquier profesión. ¿Quién no tiene muchos datos? ¿Quién no tiene un equipo? ¿Quién no tiene un equipo distribuido? Incluso si la distribución es dentro de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué no compartirlo todo? ¿Qué problema hay con que todos los miembros de tu equipo tengan acceso a todos los documentos? ¿Qué problema hay con que tengas un repositorio central de documentos donde puedan ser buscados? Problema tecnológico no es, porque se puede hacer y es, entre comillas, relativamente sencillo. Pero no solo utilizamos la tecnología para procesar los datos, para hacerlos disponibles, para poder hacerlos entendibles de una manera privada para el equipo de periodistas que lo trabajó, sino que también lo utilizamos para más cosas. Por ejemplo, para ponernos en conexión entre nosotros. Utilizamos un software
open source para crear una red social interna en la que nos comunicábamos todos los días. Esto es como un Facebook, un poquito peor diseñado, pero bueno, no se le puede pedir peras al olmo, en la que tienes un muro, en la que puedes tener conversaciones enlazadas de foro, en la que se pueden compartir enlaces, en la que se pueden compartir archivos y que puedes modificar, porque es open source, como quieras, por ejemplo, metiéndole autenticación en 2 pasos, para que cualquiera de nuestros periodistas, que a veces pues, bueno, somos un poco torpes con el tema de los password y tal, tenemos mucho que aprender al respecto, pues no solo dependamos de que nuestro periodista tenga una buena sanidad de password, sino que además tenga que depender de un código que se autogenera en su teléfono móvil cada 30 segundos para que cuando ingrese tenga que recordar su password y tenga que meter el código de un segundo dispositivo, ¿no? Además, nosotros aprovechamos los avances tecnológicos para hacer análisis de datos, análisis de tendencias, que además compartimos con los demás. Aquí, por ejemplo, en este gráfico en el que veis todos los paraísos fiscales en donde incorporaba sociedades Mossack Fonseca, pues coger los datos y poder hacer un básico análisis de datos, en este caso de cuándo se crearon las sociedades, nos ayuda a ver patrones muy interesantes, como este, ¿no? Dices, NIUE, hacia 2004-2005, aquí está decayendo, ¿no? Y aquí ya muere. ¿Qué pasa aquí? Pues que de repente tienes a Seychelles y a Samoa subiendo, ¿no? ¿Para qué sirve esto para un periodista? Para decir, alarma, voy a mirar esto. Te pones a mirar los documentos y ves OCDE, Comunidad Internacional, intentando cerrar Niue, que es una isla en el Pacífico, porque sí, porque no había transparencia, porque era una isla controlada por Mossack Fonseca. Querían luchar contra los paraísos fiscales. ¿Qué hace Mossack Fonseca, este bufete de abogados? Decirle a sus clientes, redomiciliación gratuita de las sociedades a Samoa. O vete a Seychelles si quieres, ¿no? Además, la tecnología la utilizamos para contar mejores historias, ¿no? Entonces, no solo sirve dentro, sino también sirve para contar la historia fuera. No solo compartimos nuestros textos y nuestros artículos entre nosotros, y los puede utilizar cualquiera, sino que hacemos interactivos como este, en los que podemos explorar quiénes son los políticos de los papeles de Panamá. Esto lo podía utilizar cualquiera que trabajaba en nuestro equipo. De hecho, como compartíamos también el código, pueden tocar el theme y pueden adaptarlo a su medio. Esta es la versión del confidencial con sus colores, ¿no? También trabajamos de manera colaborativa con la que una periodista de datos de mi equipo y los desarrolladores del diario Le Monde trabajaron juntos para hacer un juego en el que tú puedes ponerte en los zapatos de un evasor fiscal. Y entonces, por ejemplo, ser un futbolista que quiere ocultar derechos de imagen, no sé si os suena algún caso parecido, del Barcelona, en el que, pues bueno, puedes ir haciendo una serie de pasos en los que puedes ver cómo funcionaría si tuvieras que hacer eso y a veces pues ganas, ¿no? Y por último, también utilizamos la tecnología para hacer transparencia y convertir parte de esos datos en open data. Si veis la página web Offshore Leaks, que es offshoreleaks.icj.org, si entráis podréis ver que hay información relacionada con casi 320.000 sociedades en paraísos fiscales y quién está detrás. Y se pueden ver los mismos grafos que habéis visto que utilizábamos internamente para un sistema que hoy en día puede consultar cualquiera y que merece la pena hacer. Esta página web, desde que la republicamos el 9 de mayo, ha sido visitada por más de 5 millones de personas en el mundo. Tenemos los datos descargables en CSV y en Neo4j y están siendo utilizados ahora mismo por historiadores, por economistas, por gente de las agencias tributarias para poder encontrar a gente que está evadiendo impuestos, por ejemplo. Merece la pena publicar los datos. La gente se baja los datos en bruto. La gente quiere explorar. No entiendo los problemas técnicos para publicar datos. Publicar un CSV es bastante sencillo. Entonces,
Así es como trabajamos con esta información, ¿no? Y me encantará saber qué preguntas tenéis al respecto y espero que tengáis ideas sobre cómo podemos mejorar nuestro sistema de trabajar con grandes cantidades de datos en el futuro, porque, por supuesto, hay un montón de cosas que podemos hacer. No hicimos extracción de entidades. ¿Por qué? Que no me da tiempo a todo. No hicimos muchos procesos de content analysis, de análisis de contenido, no lo hicimos, ¿no? Pero para el futuro tenemos ya ciertas líneas, sobre todo trabajar en extracción de entidades que nos pueden ayudar a hacer un mejor análisis en el futuro, ¿no? Pero estamos en esta charla hablando de transparencia, hablando de datos abiertos, estamos hablando de cómo eso puede ayudar pues a tener una mejor sociedad, yo creo, ¿no? Yo creo en que estamos todos cada vez más despertando para tener una ciudadanía más activa. Y aunque os cuento el caso de los papeles de Panamá, porque yo creo que a muchos les ha ayudado a abrir los ojos de qué se puede hacer con una gran cantidad de información, cómo se puede colaborar en una gran cantidad de información y que de ahí se puede extraer información valiosa, en mi caso periodísticamente, pero que podrían ser analíticas para una empresa o que podrían ser líneas de acción para una política pública. Tener una filtración es raro, ¿no? Cada vez hay más, pero es raro. ¿Por qué esperar a una filtración para hacer algo? Periodísticamente o no. Si realmente la mayor parte de las fuentes hoy en día son públicas, a pesar de que España sea un país opaco y de que en algunos lugares, como he escuchado esta tarde, nos cueste tener datos publicados, nos cueste avanzar en Open Data, ¿no? Pues podemos utilizar las fuentes públicas porque hay muchas y porque están completamente infrautilizadas. Esto es un artículo ya de hace un tiempo del Guardian que decía más del 30% de los PDFs publicados en la página web del Banco Mundial no han sido bajados nunca en un periodo de 5 años. Hay un montón de información que se puede publicar y utilizar. De hecho, nosotros es lo que hicimos. En otra investigación en la que trabajamos con esos PDFs que nadie se lee y extrajimos información relacionada con cómo algunos proyectos financiados por el Banco Mundial habían desplazado más de 3 millones de personas de sus casas económicamente o a veces, o sea, físicamente, a veces económicamente, en la última década. Como proyectos que supuestamente están para ayudar a mejorar las vidas de las personas en países en vías de desarrollo, a veces habían ayudado a empeorarlas, ¿no? Y este proyecto, que se llamó Evicted and Abandoned, estaba basado principalmente en esos PDFs que no se lee nadie. Podemos trabajar con datos públicos cuando ocurre un accidente como el accidente de Santiago, en el que, además de ir al terreno y cubrirlo del terreno, podemos ver qué más se puede hacer, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué información tenemos sobre los accidentes de trenes en España? Bueno, pues eso es lo que hizo mi compañero Daniel Egraso del Confidencial en aquel momento, que miró y dijo, ok, ¿quién se dedica a trabajar con trenes en España? Fomento. Fomento es un ministerio bastante opaco, pero bueno, voy a mirar la página web y se encontró que en la página web había documentación obligada a publicar por ley, por un Real Decreto, sobre los accidentes investigados. Accidentes investigados con una tabla extraíble y luego con informes que tenían fotos y todo, información muy interesante. ¿Por qué no extraer esa información, estructurarla y hacer un análisis de qué pasa con los accidentes de tren en España? ¿Cómo de común es que se descarrile un tren? Además, no solo podemos extraer la información que está en la página web y que ¿por qué no utilizarla, ¿no? O porque se está empezando a publicar por las políticas de gobierno abierto. ¿Por qué no también utilizar las leyes, ya que las tenemos? Ahora mismo tenemos suerte porque existe a nivel nacional una ley de transparencia. No sé cuántos suenan estas dos leyes que hay allí, pero espero que a partir de ahora suenen más. La ley 19/2013 es la ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, que no solo obliga a las administraciones de la Administración General del Estado, autonómicas y locales, a publicar cierta información, sino que además nos
derecho a todos nosotros a pedir información que no está pública. La de abajo, la 27/2006, es para pedir información medioambiental. Y no he metido aquí todas las leyes autonómicas, incluso locales que hay, que están saliendo como champiñones por el tema de la transparencia. Pero no solo podemos aprovechar esas filtraciones legales que ya están en la página web, sino que también podemos hacer filtraciones legales utilizando la ley para acceder a más información. Por ejemplo, eso es lo que hizo un compañero mío, Juan Elosua, con los incendios. Además, el tema está muy en boga, ¿no? Con los incendios que tenemos en Javia, ¿no? Entonces, Juan, igual que cualquiera de vosotros, se podría preguntar hoy, oye, ¿qué sabemos de los incendios en España? ¿Cómo de común es que se enciendan así 4 o 5 fuegos? Esto parece intencionado. ¿Cómo de común es que haya un incendio intencionado, no? Bueno, vamos a mirar los datos, vamos a mirar qué hay. Y oye, es que si te vas a la página web del Ministerio de Agricultura, ves una página con estadísticas de incendios forestales, ¿no? Y lo primero que pasa es que ves un mapa con un montón de puntos, ¿no? Que dices, wow, tienen que tener datos, ¿no? Es una pena porque, no sé si estáis viendo que el mapa no es interactivo, pero bueno, si uno empieza a mirar más para abajo, ve la estadística de los incendios forestales en España. Voy a coger uno pequeñito. Lamentablemente, estáis viendo, ¿no? PDF, sí. Y con mucho texto, ¿no? De hecho, tiene 82 páginas. Yo creo que estos informes no se los ha leído nunca nadie. También tendríamos que hacer la estadística del Banco Mundial. Pero, si nos pusiéramos a leer, dice, la estadística definitiva se obtiene por el proceso informático de los partes de incendio forestal. Y entonces ves un formulario vacío con un montón de campos, con comunidades autónomas, tiempos de detección, o sea, datos de geolocalización, en cuadrícula militar, pero bueno, datos de geolocalización, tiempos de extinción, bueno, 4 páginas de un montón de datos. Y además, si sigues leyendo, te dicen, bueno, esta información se manda a las comunidades autónomas la mandan al ministerio y, según se reciben las bases de datos autonómicas, se integran en la base de datos nacional de incendios forestales. Y encima te da el nombre, EGIF. Lamentablemente no te da un link de descarga. A día de hoy no entiendo por qué. Pero bueno, si no lo hacen ellos, lo puedes pedir utilizando la ley. Es lo que hizo Juan Elosua, un informático gallego. Y acabamos haciendo, en aquel momento, un proyecto que hoy en día sigue, que se llama España en Llamas, en donde analizamos las tendencias de qué pasaban con los incendios en España desde 2001 y además visualizamos por primera vez en España los incendios de 100 hectáreas o más, en donde se pueden ver patrones como un montón de incendios intencionados, que es el color rojo, ocurren en espacios naturales protegidos, por ejemplo. Además, utilizando la ley, puedes, por ejemplo, obtener información como esta, ¿no? Esta es una noticia del Confidencial en la que mi compañero pidió información sobre los radares fijos y puedes saber dónde están los radares, cuánto multan. Puedes saber información de relevancia pública utilizando la ley, sin depender de una filtración de un John Doe. Con esto quería escuchar vuestras preguntas y animaros a que, a pesar de que he utilizado gran parte del tiempo para hablar de esas filtraciones, también os animéis a buscar esas filtraciones legales o esas filtraciones públicas que ya están ahí y están esperando a que alguien las encuentre. Gracias. Vamos a pasar al turno de preguntas, que sean breves las preguntas para que así dé tiempo a contestar, porque tenemos ya poco tiempo para ello. ¿Quién se lanza el primero? Hola, yo quería preguntar, soy colega y por tanto... ¿Eres? Soy colega y tengo experiencia en hacer información. Me gustaría preguntarte por qué se decidió compartir toda la base de datos y no segmentarla, por ejemplo, geográficamente, para no saturar, digamos, de información muchas veces y darle a cada
a cada parte del colectivo periodístico aquella parte que mejor podía conocer. Por ejemplo, el tema de Putin, pues si había partners rusos o de Europa del Lo he Este. entendido. Mira, te voy a contar un ejemplo. La investigación anterior, en la que es como ha dicho que hay poco tiempo. Mira, la investigación anterior en la que trabajamos era, lo llamamos nosotros Swiss Leaks, la lista Falciani se conocía aquí en España, y tenéis a Falciani en la primera fila, con lo cual él os contará un poquito mejor el caso. Pero, ¿qué hicieron con los datos que Hervé tomó del HSBC? Él se lo dio a las autoridades francesas, ¿no? Y lo primero que hicieron las autoridades francesas fue analizarlo, vieron que había direcciones y que había países, y entonces hicieron listas por país. Hicieron la lista española, la lista francesa, la lista belga. Entonces a España le mandaron la lista española, a Bélgica le mandaron la lista belga, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿O qué acabó pasando? Pues que en esas listas faltaba gente. Cuando nosotros obtuvimos los datos por otras fuentes, nosotros teníamos todos los datos, y al tener todo disponible, que en ese caso no eran tanta información, los mismos belgas que habían tenido acceso a la lista belga y que tenían la lista belga decían: ostras, es que he encontrado gente belga con dirección en Luxemburgo. Es que he encontrado gente española con dirección en Andorra. Es que he encontrado gente española con dirección en Suiza. Fernando Alonso, ¿no? O sea, entonces, realmente, hoy vivimos en un mundo global en el que si no tienes acceso a todo, puede que te pierdas parte del puzzle, ¿no? Entonces, nosotros, a raíz de esa experiencia y de otras, hemos dicho, ok, vamos a hacerlo al revés. Damos acceso a todo y luego intentamos hacer herramientas o facilitar el que puedas filtrar por información relacionada con tu país, o poder darte una lista de nombres relacionados con tu país como para que tengas un punto donde empezar, ¿vale? Pero mejor tener acceso a todo, porque nunca está todo tan limpio como para decir, y estos son todos los españoles, ¿sabes? Y estos son todos los franceses. Entonces, realmente yo creo, por la manera que hemos utilizado nosotros, es más bien al revés. Te doy acceso a todo y luego te intento ayudar con herramientas o productos que te ayuden a buscar más fácilmente. Bueno, antes de nada, gracias, Mar, porque es un placer poder escucharte en directo y ha sido una charla magistral. Y voy a intentar ser breve. Has contado muchas herramientas, pero bajo tu opinión, ¿cuál crees que es el campo donde más se facilita a la gente, ya no solo a periodistas, para poder contar historias? ¿En los datasets, en el procesado de datos o en la visualización de esos datos? Es que no se puede decir es A, B o C, porque está todo relacionado. Vamos a ver. Primero de todo, los papeles de Panamá no habrían existido sin el equipo, ¿vale? Sin ese trabajo de 400 personas durante un año mirando los documentos, olvídate de 11 millones y medio de documentos, ¿no? O sea, esto es fundamental. Con lo cual, la tecnología fundamental y el humano fundamental también. Ahora, los papeles de Panamá no habrían existido si no hubiéramos podido procesar los documentos y colocarlos buscables, ¿no? Si no hubiera podido procesar los 3 millones de documentos que estaban en PDF de imagen. Con lo cual, procesado, fundamental. Ponerlos disponibles para buscar, también fundamental. Poder verlos visualmente, pues quizás es un nice to have, ¿no? O sea, es un qué bien que lo tienes, facilita, ayuda, me ayuda a encontrar más temas. ¿Puedo vivir sin él? Sí. ¿Que vivo más fácilmente con ello? Vale. Y luego a la hora de contar historias, las métricas me dan la razón en que por mucho que hayamos hecho unas historias fantásticas, lo que más ve la gente son productos interactivos como el interactivo de los políticos y la base de datos. Hoy en día, el producto más visto de todo lo que hemos hecho, cuando digo producto digo artículo, interactivo, es la base de datos que os he enseñado donde la gente puede buscar. Porque más de 5 millones de personas en el mundo teníamos, si no recuerdo mal, la última vez que vi las métricas, a un mes de publicar más de 35 millones de páginas vistas. Eso no lo genera un artículo nunca. Una última pregunta y cerramos. Oye, me ha encantado eso, me voy a comprar uno. Qué buenísimo. Sí, sí. No. ¿Se oye? Creo que sí.
No se oye, lo has apagado. ¿Cómo se enciende eso? No, pero es que es una cuestión del streaming. Fíjate, ahora que he dicho que era fantástico, se ha puesto nervioso. No, pero va muy bien, porque no necesitas hacer falta. Ya, no, por eso me ha gustado este... Buenas tardes y muchas gracias también por participar en la cátedra. La pregunta era simple. Igual que el primer contacto fue un email, ¿los documentos cómo os llegaron? ¿Un disco duro? ¿Os compartieron un enlace en la nube? ¿O cómo fue? ¿Los 2,6 teras esos cómo os llegaron? Ajá. Y una segunda pregunta sería, ¿tuvisteis muchas demandas por digamos, no sé, airear datos de personas que puedan sentirse afectadas, que a lo mejor lo tenían todo legal, pero no sé, como lo tenían en Panamá, pues no sé. Lo que te puedo decir de cómo nos llegan los datos, que no es todo, es que los datos al consorcio nos llegan en un disco duro encriptado. De hecho, yo me fui a Múnich, esto está todo contado en el libro, a falta de la peli, que van a hacer una peli, pero hasta que no haya la peli os recomiendo que os leáis el libro. No, es público que bueno, nosotros recibimos este contacto de los periodistas alemanes y lo primero que hicimos fue uno de los ingenieros del equipo y yo nos cogimos un avión y nos fuimos a Múnich. Y nos cogimos unos discos duros encriptados con VeraCrypt, que también es un programa open source que te permite encriptar discos duros, lo encriptamos, metimos todos los datos. En aquel momento no eran 2,6 teras, era solo 1 tera, pero bueno, da igual, 2,6 teras te caben en un disco duro estos del MediaMark, que eran de hecho del MediaMark, no por hacer publicidad, pero vamos, quiere decir que cualquier disco duro que te puedes comprar tú, y los encriptados, y viajamos con discos duros encriptados en un avión. Esa es la manera en la que nos llegó y luego subimos los datos a Amazon, también encriptados, utilizando también VPNs. Y la segunda pregunta, de las demandas. A ver, nosotros tenemos no me dejan hacer mi abogado nada, o sea, no nos dejan hacer nada sin consultar a nuestro abogado. Y nuestro abogado dijo que sí, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues mira, yo me siento bastante segura. Ahora, si te metes en offshoreleaks.icj.org, lo primero que te sale es esto, ¿vale? Antes de continuar, léete este siguiente mensaje que dice que es perfectamente legal tener una sociedad en un paraíso fiscal y que no estamos implicando que nadie haga nada ilegal. Esto es nuestro abogado diciéndonos que hagamos esto, ¿no? Y además está en todas y cada una de las páginas, ¿no? Con un disclaimer aquí, ¿no? Con esto y esta asesoría legal y una argumentación de que según el Banco Mundial, según expertos internacionales, según incluso algunos gobiernos, la información mercantil como esta tendría que estar pública en un registro mercantil y no lo está porque justamente ese es el negocio de los paraísos fiscales, no tener un registro mercantil abierto, pues creíamos que podíamos publicar esta información. Hemos recibido, por supuesto, muchos emails, hay un punto de contacto, ¿no? para contactarnos, diciendo quítame de esta base de datos, y hasta ahora en un principio no hemos tenido que hacer ninguna corrección así. Sí que estamos valorando ahora algún caso en el que a lo mejor hay algún caso de algún menor que estamos valorando si quitarlo o no. Pero en un principio esta es información mercantil que estaría disponible en un registro mercantil si es que estos países tuvieran registros mercantiles abiertos, con lo cual estamos ayudando a argumentar la importancia de un registro mercantil abierto, la importancia de que si estuviera abierto el registro en las Islas Vírgenes Británicas hubiéramos sabido que el primer ministro islandés tenía una sociedad en un paraíso fiscal. Pues nada más, muchísimas gracias, Mar, por tu charla y por haber accedido a venir, dada tu vida tan complicada. No, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hacemos